Vamos a iniciar en el nombre del Señor Jesús y también saludo a los hermanos que están a través de Facebook escuchándome y escuchando este hermoso culto, a los hermanos que están también a través de YouTube y todos los que se han conectado. Amén. Voy a invitarle, vamos a entrar en nuestra enseñanza y voy a compartir pantalla en el nombre del Señor Jesús y vamos a iniciar en esta hermosa hora. Aleluya. Que podamos nosotros exaltar el nombre del Señor Jesús y tener esta bendición tan especial, aleluya, en este hermoso tema. Hoy, en este hermoso tema de esta noche, en este programa, os haré pescadores de hombres. Estar en medio de este hermoso tema, encontrando al perdido. Aleluya. Según Lucas, capítulo 19, el verso 5. Lucas, capítulo 19, el verso 5, parte del Evangelio del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Me va a ayudar usted a leer allá en el templo, como los que están, aleluya, a través de las redes. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Quiero esta noche, hermanos, recordarles que estamos en este tema, encontrando al perdido. El Señor Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que pose yo en tu casa. Y queremos esta noche encontrar al perdido, hermanos, y para encontrar al perdido se involucra una acción, la acción de ir, esa acción de ir y buscar, pero ya también encontrar al perdido. Aleluya. Ir, hermanos, pero no solo es pasar. Ir, pero entonces también, aleluya, en ese ir es quedarse a hacer discípulos. Por ello, el Señor Jesús lo ordenó. El Señor Jesús allí en Mateo 28, 19, él dijo: id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Hermanos, los discípulos no los hacemos solamente al entregarles un tratado. Los discípulos no los hacemos solamente abordándolos con un versículo, hermanos. Necesitamos nosotros hacerle un seguimiento para ser efectivos. Para llegar a cada uno de ellos hay que hacerle un seguimiento. Necesitamos llegar a sus casas, hermanos, para que Cristo llegue a sus corazones. Y allí está el éxito, poder llegar a sus casas. Y esta hermosa noche, a través de este canal de Zoom, también podemos usar la tecnología para llegar a las casas. Aunque dirá alguien, en tiempo de pandemia es difícil ir a una casa, podemos entrar también a través del internet y a través de Zoom o Meet, aplicaciones a las cuales podemos llegar a las casas de las personas. Pero necesitamos hacerles este seguimiento. Necesitamos ir a sus casas. Aleluya. Encontrar al perdido es una labor, hermanos, que realizamos llevando el evangelio, la palabra de Dios, a las casas de los amigos, a las casas de las personas, a las casas de los que habitan allí en Barranca Bermeja y en este espacio de la zona de la esperanza. Cuando hablamos de ir a esas casas, hermanos, quiero contarles acerca de estas experiencias que a lo largo de este tiempo en Boyacá he tenido. Por la gracia del Señor Jesús, llevo 14 años en Boyacá e inicié mi ministerio
en la ciudad de Bogotá, soy bogotano. Y cuando llegué aquí a Boyacá, hermanos, nos encontramos con una cultura, nos encontramos con un aspecto muy particular y es la idiosincrasia y la cultura. Una idiosincrasia naturalmente religiosa y una cultura muy conservadora. No son tan abiertos como allá, aleluya, en Barrancabermeja por las condiciones del clima. Pero cuando llegamos aquí a Boyacá, hermanos, me acuerdo tanto una experiencia muy particular y especial. Estábamos en un lugar, en un pueblo de Boyacá, acompañando en una campaña evangelística a un compañero. Y salimos, como de pronto usted ha salido, contratados a predicarle a la gente en el parque, en la plaza. Y cuando salimos, quiero comentarle esto para que usted pueda entender cuál es el propósito, aleluya, poder entregarle a alguien un tratado. Cuando salimos, habían personas y empecé a hablarle a alguien y usé un tratado, usé los tratados. Cuando llegué a una persona, a una familia, a una mujer, el tratado me dio la oportunidad de empezar a hacer una conversación con ella. Esa conversación la busqué a través del tratado, porque hermanos, nosotros a veces usamos el tratado y lo entregamos a alguien y ya dijimos, evangelicé, repartí 50, 100 tratados por las calles y ya, hoy le prediqué a 50. Quiero enseñarle esta hermosa noche que el tratado, hermano, está diseñado para que usted ubique una conversación, tenga la oportunidad de tener un momento con esa persona donde pueda hablarle de Cristo, pero pueda concertar la oportunidad de llegar a su casa. Esa tarde, hermanos, en medio de una campaña evangelística, había repartido 2 tratados y iba con mi tercer tratado. Mi tercer tratado se lo entregué a aquella mujer y cuando, hermanos, se lo entregué a ella, empecé a hablarle de Jesucristo y ella me habló de que asistía a otra organización religiosa cristiana y aproveché la oportunidad y empecé a dialogar con ella. En 10 minutos aproveché para pedirle que me dejara ir a su casa, que teníamos un método de enseñanza en las casas, donde en las casas les hablábamos de Cristo, orábamos por ellos y donde estábamos pendientes de sus necesidades. Ella me dijo, me gusta que ustedes oren por mí. Le dije, ¿usted le gustaría que yo la visitara? ¿Que el pastor que está en este pueblo le visitara? Ella me dijo, sí, es más, si usted gusta, vamos a mi casa. ¿Sabe, hermano? Esa tarde fui a su casa, llamé al pastor que llegara donde yo estaba, oramos y dimos inicio esa tarde a una refán. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros usamos los tratados, el tratado busca tener un momento de contacto con la persona y no que se lleve el tratado solamente, sino que la persona la podamos contactar, podamos ir a su casa, podamos llegar con este método que es la refán, poder predicarle en su casa. Si usted observa, aleluya, este ejemplo que vimos en el inicio de la lectura, Jesús iba pasando y le dijo a Zaqueo que era necesario que él posara hoy en su casa. Hermanos, esa oportunidad que se dio allí, cuando Jesús le dijo a Zaqueo al culminar esa conversación, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Saben, hermanos? La efectividad para poder llegar a la necesidad de las personas, porque hemos buscado, aleluya, al perdido, pero necesitamos encontrarlo. Y la forma en que lo puedes encontrar es a través de ese seguimiento, a través de ir y llevarle este mensaje de salvación en su casa,
pero necesitamos, aleluya, entrar allí a su hogar y ser consecuentes a la predicación del evangelio. Esto quiere decir, hermanos, que encontrar al perdido nos lleva a las casas y presentar de una manera secuencial, de una manera progresiva, ordenada a Jesucristo y este plan de salvación. Recuerde lo que sucedió allí. El Señor le dice a Zaqueo, es necesario que hoy entre a tu casa. Y cuando entró a la casa de Zaqueo, hermanos, usted puede observar que allí Zaqueo, el Señor tiene unos momentos con él, tiene un tiempo donde le explica, donde le enseña. ¿Y sabe qué sucede en Zaqueo? Zaqueo en el capítulo 19 dice, él que era un publicano, los publicanos, recordemos, eran aquellos hombres, aquella clase social de Israel que cobraba los impuestos, los tributos que pedía Roma a esta colonia llamada Israel. Y entonces este hombre que era publicano le cobraba impuestos, aleluya, a los mismos coterráneos, a los israelitas. Y puede usted observar que aquel hombre, aleluya, Zaqueo, quien en su esencia, aleluya, podía ser que muchas veces había cobrado de más de lo que era el impuesto, al escuchar este mensaje, al observar, aleluya, esta secuencia que el Señor le dio al posar en su casa, porque el Señor fue metódico, usó de una manera secuencial el mensaje, él entendió la salvación y hubo un cambio en él, aleluya. Por eso Zaqueo dice, Señor, si en algo he defraudado a alguien, yo se lo voy a devolver cuadruplicado. Es más, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Observa el cambio que se suscitó en Zaqueo a causa de poder escuchar y entender bien el mensaje del evangelio. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces podemos invitar a alguien a la iglesia y puedes pasar por las calles de allí, de los sectores que rodean el barrio, allí en Barranca, allí en La Esperanza, alrededor de la iglesia. Y de pronto los invitas y eso está muy bien. Y de pronto les dice Jesús te ama, aleluya. Esas palabras llegan a sus corazones, pero sabes, es más efectivo, aleluya, aprovechar la oportunidad y empezar con ellos un proceso de seguimiento llamado la refan. La invitación, hermanos, es a que a toda persona a la cual abordemos para hablarle del Señor Jesús, propongámosle la oportunidad de realizar con ellos un estudio bíblico titulado refan. ¿Qué quiere decir refan? Refan es la sigla que quiere decir reuniones familiares de amistad. La refan es ese estudio bíblico. Y esta noche, qué bueno, hermano, que usted ha invitado a alguien. Qué bueno, hermano, que usted, aleluya, le ha entregado un tratado a alguien. Pero sería más efectivo y aún mejor, aleluya, que cada vez que te acercas a esa persona, le propongas, aleluya, ese estudio bíblico. Porque la refan es un estudio bíblico donde de una manera secuencial enseñamos a Jesucristo. Por eso la pregunta para algunos, ¿qué es la refan? La refan, hermanos, es ese método evangelístico, el cual es muy efectivo, con el cual podemos ganar muchas almas para Cristo. A través de la refan, aleluya, que es un estudio bíblico teológico, es lo que usted le puede a la persona que le está hablando del Señor o a la que le da un tratado, invitarle a que se pueda realizar en su casa un estudio bíblico teológico. Este estudio bíblico teológico se llama refan. Las personas, a muchos les gusta leer la Biblia, a otros, cuando les hablan de ir a su casa y de orar por sus necesidades, se sienten cautivados, se sienten con ese deseo. Es una oportunidad el tratado, es una oportunidad darle un versículo. Quédate unos minutos y que puedas tú entrar
a esa familia, entrar a esa casa. Habla con esa persona y dile, quiero visitarte, quiero hacer un estudio bíblico contigo. La Refán es ese estudio bíblico teológico en el cual les predicamos a los amigos de manera secuencial y eficaz el mensaje de salvación y la doctrina de la unicidad de Dios, hermanos. Nosotros, como creyentes, como bautizados, a veces, hermanos, queremos ganar a alguien para Cristo. ¿Y sabe qué sucede muchas veces? A la persona que abordamos le decimos, es necesario que te arrepientas, es necesario que te bautices en el nombre de Jesús, y Jesús es Dios, Dios es uno, y vas a recibir el Espíritu Santo. ¿Sabes qué sucede? Lo que sucede es que muchas veces mezclas todas las doctrinas, le mezclas muchos elementos que ellos necesitan saber, y es un mensaje que le das en 5 minutos o en 10 minutos. Las personas necesitan entender el mensaje de salvación y necesitas entregárselo de una manera secuencial, paso a paso. Muchos a los cuales y van a otros lugares de iglesias cristianas necesitan entender la doctrina de la unicidad de Dios. Y qué mejor forma, queridos hermanos, que a través de este método de la Refán. Quiero decirle, hermanos, y cuento a manera de testimonio, aquí en Boyacá he podido ganar muchos trinitarios, muchos de la religión tradicional, pero también he ganado por la gracia del Señor aquí varios testigos de Jehová. Y quiero contarle por qué este método de la Refán es tan efectivo. Un joven de la iglesia que gané, que era trinitario, empezó también a usar este método de la Refán y se encontró con un compañero que era trinitario y su novia testiga de Jehová. Él los abordó y les habló de este programa de enseñanza y me los entregó a mí. Cuando yo inicié, hermanos, este proceso con ellos, usé para los dos el mismo método. Aunque eran dos creencias diferentes, usé este mismo método para los dos. A los dos los discipulé, a los dos les enseñé a través de la Refán la doctrina de Jesucristo, la unicidad de Dios. Y sabes, hermano, esta noche a los dos los gané. A los dos ellos entendieron y tuvieron la revelación del nombre de Jesús. Esta jovencita que desde niña había sido instruida en aquella doctrina y aquel joven que llevaba más de 12 años en esa doctrina, los dos entendieron el mensaje de salvación y la unicidad de Dios y el bautismo en el nombre de Jesús al usar este método. O sea que la Refán es efectivo para aquellas doctrinas, hermanos, para aquellos que tienen diferentes creencias. ¿Por qué? Porque lo hacemos de una manera ordenada, secuencial. Vamos enseñándole paso a paso. Y ese es el error que a veces cometemos, a veces en la iglesia del Señor Jesucristo, donde queremos decirle a una persona todo del Señor Jesús, todo de él, su unicidad, aleluya, que va a tener perdón de pecados en su nombre, que ellos van a recibir el Espíritu Santo, pero sabes, la persona termina confundida y tú de pronto dices, oh, lo dejé confundido, Pastor Eliseo, lo dejé confundido. En verdad terminó confundido porque tú le revolviste muchas cosas y él no entendió de manera secuencial. Por eso la Refán es el mejor método. ¿Por qué? Porque le enseñas ordenadamente al que te escucha. Y recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, encontrar a los perdidos, porque ellos se encuentran perdidos en el pecado. Nosotros, aleluya, la iglesia del Señor Jesucristo, necesitamos encontrar al perdido, porque se encuentra en la confusión de las religiones, en las crisis de las filosofías de los hombres. Aleluya. Por eso esta noche, aleluya,
más que nunca necesitamos encontrarlos. Y la forma en que podemos encontrarlos es a través de la enseñanza del evangelio en una manera eficaz. Aleluya. Os haré pescadores de hombres. Aleluya. Este es el hermoso tema que estamos viendo a través de estos días en la iglesia. Pero, ¿cómo poder ser pescador de hombres? Necesitamos tener exactamente la herramienta. Y esta herramienta la iniciamos en este proceso que es la iglesia Refán. Aleluya. Cuando hablamos de la Refán, quiero ubicarle en Hechos capítulo 5, versículo 42. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, el versículo 42 nos dice, aleluya. Y todos los días, mira hermanos, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea que este método de la Refán es un método, hermanos, apostólico. Lo practicaron los apóstoles, lo llevaron a ejecución los apóstoles. Es un método que esta hermosa noche, a través de este tema, os haré pescadores de hombres, es la herramienta eficaz que usted, hermano joven, que usted, hermana anciana, que usted señorita, que usted, hermano, que quiere ganar a personas para Cristo, que quiere ganar a su familia, tiene una efectividad muy alta. Más del 95% de las refán que se hagan de una manera secuencial y ser verdaderamente constantes, darán como fruto bautismo en el nombre de Jesús. Muy buenas tardes, estimado señor. Mi nombre es Chris y he venido a hacerle una invitación para ir este domingo a la iglesia donde voy. ¿Le gustaría ir? No, gracias. Pero, ya sé, ¿qué tal el miércoles? Que no. ¿Y si lo invito el jueves? No. Bueno, el sábado hay de jóvenes, pero... No. Bueno, ya no me queda más culto aquí en la agenda, pero... Basta. Yo soy católico. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo Oye, unigénito no, para que no, todo aquel espera, que en él cree basta, no se pierda basta. mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios Ya a no su me único eso. hijo al mundo Oye, para niño, condenar, ya. sino para que el mundo fuera Oh, salvo no. por él. Ya no pienso seguir oyendo esto. ¡Au! Cristo tiene poder. Ay, ¿a qué hora sonaré los jóvenes? Amén. Usted puede ver allí la insistencia para poder entrar a esa casa, para poder invitarle. ¿Qué es Iglesia Refán, hermanos? Iglesia Refán. Sí. Excelente, amado, excelente, hermano Hilberto. La iglesia está, mejor dicho, nos estamos chupando los dedos. Amén, amén. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Aleluya. Iglesia Refán. Sí, fuerte y claro. Está tronando riquísimo, gloria a Dios, pero le estamos oyendo bien. Amén. Amén, aleluya. Yo estoy diciéndole al Señor que nos bendiga a través de este programa. Iglesia Refán, hermanos, es un modelo de liderazgo, de seguimiento y de evangelización. Tres cosas importantes que convoca a toda la iglesia, toda, hermanos. Usted que está a través de ese dispositivo, usted que está a través de Zoom, de Facebook, de YouTube, usted, hermano, que está en el templo esta noche, usted, jovencito, adolescente, aleluya. El Señor esta hermosa noche te incluye. El Señor, a través de este programa de Iglesia Refán, que por eso se lo mostraba desde el tiempo apostólico, reúne la iglesia, reúne a todas las directivas. Qué alegría ver a esta líder de jóvenes que se sumó al programa, los jóvenes, porque los jóvenes somos la fuerza, aleluya. Y también ver, aleluya, a las Dorcas, ver también, aleluya, a los niños, aleluya. Cuando sumamos todos estos elementos de la iglesia hacia el propósito del Señor Jesucristo con nosotros, ¿cuál es ese propósito del Señor con nosotros, con la iglesia? Usted puede observarlo allí en Mateo 28, 19, que lo leíamos al inicio. El ir y hacer discípulos. No solamente, hermanos, es el contexto de pronto de decir evangelicé.
No, recuerda que el Señor nos dijo es ir y hacer discípulos. Hacer discípulos, aleluya. Por eso aquí hay un verbo, hacer. Hay dos que ya hablé de ir y ahora hacer. ¿Cómo los hacemos? Hay que formarlos. Hay que enseñarles a Cristo. Por eso los vamos a encontrar. Ya los buscamos, ¿cierto? Ahora vamos a hacerlos. Vamos a encontrarlos en su casa de una manera secuencial, aleluya. Y toda la iglesia unida en todos los sectores, tratando de abrir nuevas y nuevas cada día, refán, porque se cumple lo de Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas. ¿Qué hicieron los apóstoles? Y ahora la invitación para la iglesia en La Esperanza, allí en Barranca Bermeja, es de ir y hacer discípulos, formarlos. Cuando usted forma a un hermano, cuando usted forma a un amigo desde la Refán, ese hermano se queda en la iglesia, ese hermano crece, ese hermano recibe el Espíritu Santo. Aleluya. Esta noche tenemos una herramienta, pescadores, la cual hacemos bien en tomar en el nombre de Jesús. La Refán es el método apostólico para enfrentar el desafío que tenemos, hermanos, y me ubico y lo contextualizo allí en La Esperanza. Para este tiempo allí en Barranca Bermeja, en La Esperanza, aleluya, en estos barrios, estos 23 barrios que rodean, aleluya, el sector de influencia de la iglesia, debemos usar un método correcto y efectivo. No quiero decir con esto que los otros métodos no sean buenos, pero necesitamos ser más eficaces. Necesitamos unirnos como iglesia. Aleluya. Y qué mejor que el método bíblico que usó la iglesia primitiva. Por eso fue que la iglesia primitiva creció harto, hermanos. La iglesia primitiva fue eficaz. Aleluya. Porque la iglesia fue allá a las casas y les predicó. Observe lo que sucedió en Betania. Jesús tenía una familia. Lázaro, Marta y María eran sus amigos porque les hizo refán. Aleluya. Recuerde que él llegó a esas diferentes casas, a la casa de Jairo, a esa casa de Zaqueo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hoy, una de las tareas más importantes que la iglesia debe hacer para cumplir la gran comisión del Señor se resume en los tres siguientes aspectos. Por eso es tan importante la refán, hermanos. Estos tres aspectos. El primer aspecto es ganar a los que no tenemos. Yo mirando ese grupo de barrios allí, son muchos los que viven cerca a La Esperanza y podemos ganarlos, hermanos, podemos ganar a muchos. O sea que necesitamos ganar a los que no tenemos. Necesitamos cuidar a los que tenemos, porque la refán incluye a los hermanos. Se adhieren a esas refán en los diferentes sectores y de pronto alguien dice, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Yo puedo ser esa compañía, empezar a capacitarme, ir a ayudar, aleluya. Todos nos vamos a unir en este hermoso trabajo, aleluya. Y el tercer elemento, ejercitar los dones espirituales. Sabe, hermanos, a través de este trabajo de la refán, muchos reciben el Espíritu Santo aún en la refán. Muchas personas, aleluya, que están allí, ven cómo los hermanos que van acompañando se manifiesta el poder de Dios y muchos hermanos son llenos del Espíritu Santo en la refán que hemos realizado. El hermano Eliseo que estuvo aquí vio esos jóvenes bien puliditos, pero por el Espíritu Santo, aleluya, tocados con una visión. ¿Y sabe qué sucedió? Sucedió en la refán. Esas refán hicieron que ellos crecieran. Muchos recibieron el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo se empezaron a manifestar en los hermanos. ¿Saben, hermanos? Allá en la sede La Esperanza en Barranca Bermeja, cuando todos estamos involucrados en la refán, los dones del Espíritu Santo en los hermanos empiezan a actuar. El Señor, aleluya, no solamente genera un avivamiento en lenguas, sino también un avivamiento en los dones, porque el avivamiento viene cuando hay una iglesia, aleluya, que busca lo que el Señor más ama y son las almas, que vamos a rescatar esos perdidos en el nombre de Jesús, aleluya. ¿Saben, hermanos? Una de las razones principales por las cuales muchas iglesias no crecen
y si lo hacen no es en una buena medida, es por la falta de una buena atención y seguimiento, hermanos, seguimiento a las personas nuevas y sobre todo también a un proceso de discipulado adecuado a los que se bautizan. Todo esto lo une la Refán. Cuando ustedes aprenden a manejar la Refán, ¿saben? Vamos ganando, vamos discipulando y vamos doctrinando al mismo tiempo. Sucede algo espectacular. Y usted, hermano, predica, aleluya, allí en la Refán que usted pueda hacer y el Señor va a respaldar su palabra y muchos van a ser añadidos. Hermano Eliseo, yo sé que la visión que usted tiene, hermanos de los jóvenes, hermanos de evangelismo, hermanas de las Dorcas, el Señor les va a dar, aleluya, unas grandes victorias y una cosecha tremenda, porque, aleluya, nos hemos alineado en este plan y propósito del Señor. Hechos 2:42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos. Diga amén allá donde está. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo y podemos tener el crecimiento que tuvo la iglesia primitiva. Sí, ¿cómo lo podemos tener? Aplicando las estrategias que utilizaron los apóstoles en el principio de la era cristiana. ¿Sabe, hermanos? Para lograr esto, para llegar allí, es muy conveniente trabajar con el método de las reuniones familiares de amistad. Esto quiere decir Refán. Seremos efectivos en el nombre de Jesús. Quiero contarles, hermanos, en una de mis experiencias aquí en Boyacá, en la experiencia que tuve en mi principio, viniendo a abrir una obra en un pueblo. Ni siquiera era un pueblo, era una inspección, 450 habitantes. 3 denominaciones que usted ya sabe que creían en otra forma de Dios. Y esas 3 denominaciones tenían templos. Habían escuchado que la iglesia pentecostal iba a abrir la obra. Y el Señor me dio la oportunidad de llegar allí desde Bogotá. Misiones Nacionales hizo un plan aquí en Boyacá y fuimos a trabajar allí. Iniciamos la obra en esta inspección, hermanos, y estos 3 iglesias, más la iglesia romana, estaban haciendo oposición a la gente para que no nos recibieran. ¿Sabe, hermanos? Para la gloria del Señor Jesucristo, yo no hice una sola campaña al aire libre. ¿Sabe qué usé? ¿Qué método usé? La Refán. Cuando llegué, empecé a hacer evangelismo y a buscar a los que me recibían, empezar a hacer la Refán. El Señor me dio la bendición en 3 meses de abrir 20 Refán. Usted ya se imagina una inspección de 450 habitantes con sus veredas. Les llegué a esos lugares cuando se dieron cuenta los demás grupos denominacionales cristianos, abrieron los ojos cuando se nos metió allí. Yo hice un trabajo silencioso, pero efectivo. Y allí al año ya estaba bautizando, aleluya. El primero que bauticé fue un adventista. Y luego empecé a bautizar y el Señor me regaló allí para dejar una iglesia más o menos de 30 en 2 años y medio, en medio de una inspección donde abrimos la obra de cero, donde recibimos allí donde se ponían las cabalgaduras de los caballos, porque tocó con sillas prestadas y con unas canastas de gaseosa armar el altar y allí se puso un mantel y allí fui posesionado y todo se entregó y empecé de cero a trabajar. ¿Sabe, hermanos? Estas reuniones familiares de amistad es la forma efectiva para que puedas ganar a personas de otras denominaciones, personas que son ateas, personas que dicen yo no creo en Dios. Pero si usted está muy pendiente de este programa, le voy a estar contando unas experiencias hermosas que he tenido. Por eso mañana no se vaya a perder este hermoso programa. Aleluya. Cuando hablamos de la Refán, hermanos, este método bíblico da buenos resultados en cualquier lugar donde lo utilicemos, sean ciudades
o sean pueblos. Debemos verlo como una de las actividades principales de la iglesia. Eso se llama iglesia refán. O sea que Dorcas, qué bendición, y jóvenes, evangelismo, misiones, recepción, todos buscando hacer refán. Yo hago una refán, mi hermano Eliseo Stapper. Yo hago dos, mi hermano Eliseo. Yo estaré ahí pendiente, mi hermano Eliseo. Y cuando sumemos ese grupo, vamos a tener un gran número de personas que están asistiendo en las refán, aleluya, y vamos a tener cultos donde prácticamente tocará darles la silla y que la iglesia se llene solo de amigos, aleluya. No creamos, hermanos, que solamente las actividades en el templo son las únicas que debemos utilizar para el crecimiento de la iglesia. Prestémosle buena atención al trabajo en las casas, es muy efectivo. Cuando hablamos de la refán, necesitamos estudiar la historia de la iglesia primitiva. Vemos que la iglesia existió por cerca de 300 años sin un edificio. Sin embargo, crecieron y cumplieron la labor. Los edificios, hermanos, son importantes, pero más necesario es ganar a las personas para Cristo. Qué bueno, nos sentimos cómodos y qué hermoso templo tienen, hermanos. Los felicito. Qué hermosa iglesia, hermano Eliseo Stapper. Se ve una iglesia hermosa, una iglesia comprometida, una iglesia ordenada, una juventud preciosa. Se ve una iglesia muy bella. Pero, ¿saben? Necesitamos ganar a los que están afuera. Necesitamos rescatar al perdido. Necesitamos ir allá a esas casas. Ellos pudieron predicar el evangelio y ganar a muchos, utilizando no solamente el templo, sino también las casas. Aleluya. Jesús les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Su mundo, hermano, allá en Barranca Bermeja, es esa zona de la esperanza, son esos barrios, son 23 barrios en total, que son la zona donde debemos nosotros impactar. Tenemos el mensaje, tenemos la eficacia del poder de Dios porque el Espíritu Santo está en la iglesia. El Señor respaldará su palabra, su nombre. Hermanos, manos a la obra. Vamos a ir en el nombre de Jesús. Vamos a abrir puertas en esas casas. Que cada vez que salgas, aleluya, que cada vez que entregues un tratado, tú puedas entonces decirle al amigo, oye, te quiero visitar. Oye, tengo un estudio bíblico, teológico para ti, donde podemos orar por ti, donde podemos llevar tus peticiones, donde estaremos atendiéndote a ti, aleluya. Sabe, la gente va a abrir sus puertas, hermanos. Sabe, hermano y hermana, esta noche el Señor va a hacer grandes cosas allí en la esperanza. Y estos barrios los vamos a alcanzar, vamos a impactarlos, aleluya. Allá afuera en esos lugares hay personas que están esperando un predicador. Yo quiero decirle algo esta noche. Sabe, yo tuve una experiencia. En Guayatá, fue el otro municipio. El Señor, allí me entregaron una obra con 8 hermanos. Una obra donde no había iglesia cristiana de ninguna índole y la iglesia pentecostal llevaba 14 años. 14 años tratando de establecer la obra. No había templo. La iglesia quedaba a las afueras del pueblo porque era un municipio muy católico. Para el día de hoy solo hay 2 organizaciones cristianas allá y la iglesia más grande y más fuerte, la pentecostal. Tiene templo ya, pero le voy a contar qué sucedió. Sabe, hermano, estando allá en Guayatá, llegué a ese lugar y empecé a utilizar este método de la refán. Hermanos, para la gloria del Señor, yo no hice ninguna campaña fuera al aire libre, no, con equipos, no. Empecé yo solito, porque no tenía quien me ayudara. Era una iglesia de ancianos, pero sabe, empecé a ir a esas casas y me abrieron las puertas. Habían fincas donde yo le decía, Señor, yo quiero entrar a esa finca, y el Señor me dio la oportunidad de ir y empecé, aleluya, allí a implantar el método de la refán. Sabe, hermanos, la iglesia estaba en una casa vieja, antigua, de esas de pueblo, y sobre todo pueblo boyacense, hermanos. Pero sabe, el Señor me regaló la bendición de llegarle a los comerciantes, a muchas personas de otras doctrinas, y los gané, aleluya. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Quiero contarle de los apartes de esas experiencias allí. Allí, a ese lugar, cuando llegué,
Recuerdo una hermana que viajaba de Estados Unidos, vino y tenía una familia grande. Aquí en Boyacá las familias son grandes. Yo creo que en Barranca también, pero aquí son bastante grandes. Ella tenía 9 hermanos. Ella había conocido el evangelio del nombre de Jesús en Estados Unidos y se vino a ese municipio. El Señor le había mostrado que se viniera. Ella, ciudadana americana, pero colombiana de nacimiento, se vino a quedarse en ese pueblo con un propósito. Llevaba 4 años allí y dieron ese traslado el pastor y llegué yo. ¿Sabe? Esa hermana llegó a mí y me dijo, hermano, yo quiero que le predique a mi familia. Yo les he hablado, los he invitado, pero no sé qué pasa. Yo le dije, yo le tengo el método exacto. Preséntemelos que yo hago el resto. Lléveme a sus casas, a sus fincas, que yo hago el resto. Cuando llegué, mi hermano, voy a hablarle en lo particular porque los gané a todos. Se lo digo de antemano, todos con la Refan. Les hice proceso a cada uno y a todos los bauticé con sus esposos. Hoy están en la iglesia. Pero, ¿sabe? Me encanta lo de la hermana mayor. Fue la única que no bauticé. Pero quiero contarle la victoria que el Señor me dio. ¿Sabe? Cuando llegué a esa casa, era una casa a las afueras, en una especie de vereda que quedaba a 20 minutos del pueblo caminando. Y yo llegué a esa casa, hermanos, y cuando tenía que llegar allí, tenía que pasar un lugar muy difícil. Había un lugar donde había muchos perros, pero yo iba en el nombre de Jesús. Y cuando llegaba allí a esa casa, me acuerdo la primera vez que fui, la señora, ella tenía una dificultad en su salud, tenía una piernita que le faltaba. Y cuando yo llegué a esa casa, hermanos, la señora apenas me miró con desdén. En Boyacá hay personas que menosprecian el evangelio, pero entre nosotros, la iglesia aquí en Boyacá, hay predicadores que a pesar de eso, hay hermanos en la iglesia que a pesar de eso, vamos en el nombre de Jesús. Y sabe, yo le hice la primera refán, ella no me ofreció ni siquiera una silla para sentarme. Ellos me recibieron allá al frente, en la parte donde es la finca y donde prácticamente es la entrada del patio. Ahí ni siquiera me hicieron sentar. Y le di la primera lección de refán. Me fui, parecía como si nada. Fui la segunda vez y la segunda vez me acuerdo que prediqué la secuencia, la siguiente lección de la refán y ella apenas me dice, bueno, gracias pastor. La tercera vez que fui, hermanos, ¿sabe? Ese día me pusieron una silla. Me pude sentar a explicarle la tercera lección. Yo había notado algo, hermanos. Ella solita me escuchaba y eso era lo que yo pensaba. Pero en la cocina de ella había una hija de ella. Ese día que pusieron la silla la vi pasar. Una mujer que parecía en su fisonomía como un hombre, de cabello corto y un overol. ¿Sabe? A la cuarta vez que fui, ya a la cuarta refán, a la siguiente semana, cuando fui, me ofrecieron, ella salió de la cocina y me ofreció una limonada. Yo dije para mí, uy, voy avanzando. Así es en Boyacá, hermanos. Usted empieza a romper con la refán. No crea que todo está dado, pero usted le va dando la forma. Y entonces, cuando estuve ahí con ella, le recibí el vaso y la saludé y me despedí. Le dije, le invito el otro martes que vengo. Me dijo, pastor, a usted lo he escuchado todas las enseñanzas desde que llegó desde la cocina. Me dejó eso impactado. Cuando llegué a la quinta lección, la quinta ida de esa siguiente semana, ella salió, me ofreció nuevamente limonada y se sentó con una Biblia. ¿Sabe? La refán alcanzó hasta allá, hermanos. Ya tenía dos personas que me estaban escuchando. Cuando terminé los módulos, duré 3 meses, hermanos, yendo todos los martes. Y por eso hablo de que de pronto usted no se ha dado cuenta que en los sectores algo está pasando en estos barrios. De pronto allá hay alguien que está necesitando y nosotros tenemos la respuesta. Cuando yo llegué al momento del tema del bautismo, porque cuando usted, hermano, hace seguimiento
cuando es consecuente a la cartilla de refán, cuando es juicioso en ir todas esas veces, cada semana, constante, sin fallarle a las personas, sabe que la obra del Espíritu Santo va actuando, la palabra del Señor va actuando. Cuando yo llegué al tema del bautismo, hermano, un momento así como estoy ahorita, muy motivado por la palabra del Señor. Y cuando hago el llamado en medio de esa finca, aleluya, dos escuchándome, ¿quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere bautizarse en el nombre de Jesús? ¿Sabe? La señora a la cual le ha ido predicar me dice, pastor, yo sigo siendo de la iglesia tradicional. Yo no. Yo en ese momento, en esos segundos sentí como que, ay, qué tristeza, tanto trabajo. Pero ¿sabe algo sucedió tan espectacular? Por eso lo cuento. Cuando ella dijo que no, su hija, por la cual yo no había ido, me dijo, yo sí, pastor, yo sí me bautizo. Aquí hay una alberca. ¿Usted por qué no me bautiza aquí? ¿Sabe? Yo le dije, vamos a primero a prepararla en la doctrina. Desde ahí empezó ella a ir a la iglesia. Una mujer de cabello corto como un hombre. Ahora se empezó a dejar crecer el cabello. Empezó a cambiar su vestimenta antes de bautizarla. Y sabe, el día que la estaba bautizando me dijo, tengo que confesarle a usted algo, pastor. Yo ya había ido por allá en Bogotá a una iglesia. Y cuando me vine a cuidar a mi mamá, yo sí le dije al Señor, Señor, en una oración que hice, tráeme a mi casa la verdad, el verdadero evangelio. Tráeme a mi casa. Sabe, esta noche lo digo para la gloria del Señor. Cuando ella me contó eso, estremeció mi ser, mi corazón, mi vida. Entendí cuál era el propósito del Señor de llevarme a enseñarles a través de la refán el evangelio. Ella entendió porque ella había asistido a un grupo trinitario y ahora venía a estar escuchando la unicidad de Dios. Ella se bautizó en el nombre de Jesús, aleluya, y le llevó la palabra del Señor a toda su familia. Fue un impacto tremendo. Ella hasta el día de hoy me llama, me escribe, me da gracias. Sabe, hermanos, necesitamos de ir y predicar. Tenemos el método, si puedes ir hasta ese lugar. Si se pueden abrir esas puertas. Tu hermano anciano, tal vez dices, no tengo muchas palabras. No, solo predica la palabra del Señor. Sé diligente, sé secuencial. Haz este trabajo, aleluya. Esta es la orden que nos dio el Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cómo? Con la refán. Es para obedecerla ya, hermanos. La refán es un estudio bíblico. Y a través de este estudio bíblico se le facilita a las personas el entendimiento del plan de salvación. ¿Sabe? Cuando usted en un hogar, en una casa, explica de una manera secuencial, ordenada, el plan de salvación, por eso lo digo sin equivocarme, con datos reales, en un 95% esas personas se bautizan en el nombre de Jesús, permanecen en la iglesia. Si usted es secuencial, porque la refán lleva unos módulos, lleva unas secuencias, si usted es ordenado, si usted es secuencial, la gente va a entender, hermanos. ¿Qué es lo que nos sucede en la iglesia pentecostal? Muchos hermanos, y lo digo con mucho amor, con mucho respeto, pero los hermanos mezclan varias doctrinas, mezclan que son la amarteología, que son pecadores, y le mezclan el arrepentimiento y de una vez le dicen que se bauticen en el nombre de Jesús y que recuerden que de todas maneras Dios es uno. La gente queda confundida, pero si tú le enseñas secuencialmente, porque eso es la refán, es estudio bíblico, teológico, secuencialmente, en orden, la persona va a entender, hermanos, es real. Ustedes saben, han escuchado cómo aquí en Boyacá la gente es tan religiosa, pero la gente se convierte, hermanos. Y aquí usamos mucho este método, es muy efectivo, aleluya. La refán es una recopilación de todo lo que el creyente necesita saber básicamente para ganar personas para Cristo y cumplir la labor encomendada. Es esa técnica o estrategia de una manera diferente. Nosotros les llegamos a la casa.
hermano, que le da miedo evangelizar, que le da pena hablar. De pronto usted no sale a las calles. Mire, hermano, en una casa, cuando usted lo recibe, usted lo hace de una manera muy unida a ese hogar. Los hermanos se sienten con mayor libertad y entonces van acompañados porque van de dos en dos. Hay unos ayudantes en la refán, porque los hermanos en los sectores vamos a ayudar, a acompañar a esa refán, aleluya. Y entonces el hermano puede exponer su lección porque sabe qué va a enseñar. Por eso la refán trae lecciones donde usted la estudia, se prepara como yo me preparé para enseñarles hoy y utilizo esta pedagogía a través de los medios audiovisuales. Usted a través de este método le enseña secuencialmente, la persona va a entender, porque usted le enseña el punto 1, el punto 2, el punto 3, y cuando lleguen al bautismo, la persona va a decir, sí, acepto a Jesucristo, necesito bautizarme para ser salvo, aleluya. La refán, hermano, es un método desarrollado por la necesidad general que existe en la actualidad dentro del campo evangelístico y ministerial que se necesita en la iglesia local. Allí en Barranca Bermeja, allí en la zona de la Esperanza, estos barrios necesitan a los predicadores. Tú, hermano, yo, aleluya, aquí desde Duitama. Joven, sí, tú, el Señor te está llamando. Señorita, sí, tú puedes. Aleluya, hermano anciano. Yo tengo una madre que estuvo en esta capacitación y le contaba a mi hermano Eliseo Stapper, que a mí me enseñó el hermano Angelmiro Camacho. Ella de 60 años se hacía en la semana 4 refán, ella solita. Trabajó muchos años y había muchos ancianos, todos con su cartilla, todos yendo, aleluya, allá en Bogotá. Qué bueno. Aquí tengo jóvenes que tienen 16 años, 17 años y van a la refán ellos solitos, haciendo la refán y ganando jóvenes para Cristo. Aleluya. Cuando hablamos de la refán es un estudio bíblico para evangelizar en las casas. Mire que Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Allí también, aleluya, en Colosenses 4:15, dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Observe, hermanos, es un trabajo que viene desde tiempo apostólico. No es algo nuevo. Lo que pasa es que tal vez, nos hemos olvidado de que este es el trabajo que nos enseñó el Señor Jesús y lo hicieron los apóstoles. Aleluya. La refán es un modelo, hermanos, copiado de lo realizado por el Señor Jesús. Recuerde, hermanos, que al mirar este trabajo que hizo el Señor Jesús y el inicio de la iglesia, encontramos que esa labor evangelística no solamente fue a multitudes, allá en sinagogas y en los montes, sino también fue personalizado en las casas y en los hogares, dando como resultado un gran avivamiento, un gran crecimiento del evangelio. Y esto, aleluya, es el motivo por el cual la iglesia en la esperanza necesita salir del templo. Tienen un templo muy bonito, pero salgamos, hermanos, pero salgamos a rescatarlos. No solamente pasemos, quedémonos en esas casas, abramos las puertas, hagamos la refán, aleluya, y vamos a ver cómo esas familias las ganamos para Cristo. Es más, cuando usted gana una familia para Cristo en la refán, ese le da un referido a otro y a otro, y entonces van a salir muchas puertas. Por eso necesitamos toda la iglesia unirnos a trabajar. Nuestro pastor, nuestro hermano Eliseo, no va a dar abasto porque necesita que los líderes todos estemos pensando en lo que el Señor ama, las almas, las personas, aleluya. Necesitamos entonces cumplir eficazmente esta misión que el Señor nos encomendó, aleluya, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Recuerde, mire hermano, que el Señor fue a casa de Zaqueo y mire lo que ocurrió. ¿Hubo un cambio en Zaqueo? Sí, aleluya. Mire lo que ocurrió allá en casa de Jairo. Fue a la casa de Jairo y hubo una niña que resucitó, aleluya. Si usted observa también, aleluya, el Señor entró a la casa de Simón, aleluya, y entonces allí vivieron experiencias muy bonitas y espectaculares. Quiero ir terminando,
para entrar en el tema de la importancia de la refán para el evangelismo. Las refán o reuniones familiares de amistad no son otro programa de la iglesia, hermanos. Es la forma y el estilo de vida de la iglesia como el Señor la diseñó. Muy bonitos los programas en el templo. Muy bonitos. Tenemos la Semana de la Juventud, la Semana de la Familia, tenemos el programa allí de alabanza, tenemos el programa de obra social, pero necesitamos mantenernos en el programa que va desde enero hasta diciembre. ¿Cuál? Ganar las almas con la refán. Hermanos de los jóvenes, hermanos de las dorcas, hermanos de obra social, hermanos de escuela dominical, mientras le sirves al Señor en el altar, en las aulas, aleluya, en la predicación cada sábado, cada jueves, cada martes, también vamos a ir a predicar allá a esas casas. Es más, quiero decirle a los jóvenes, a los hermanos servidores, usted quiere ser un gran predicador, te vas a entrenar allá en el campo, en las casas. De allí salen los grandes predicadores, aleluya, y Jesucristo fue nuestro modelo. Las refán son un buen medio para llevar y explicar el evangelio a las personas que no conocen el plan de salvación. Mire, hermanos, a través de la refán enseñamos. ¿Qué es enseñar? Exponer algo que no se conoce. La refán desminuza el plan de salvación por pasos y la gente lo entiende. Por eso es muy efectivo. Pero si tú le das solo un tratado, muchos grupos dan tratados. Muchas personas dicen que Jesús te ama. Hoy hasta la religión tradicional dice Dios te bendiga. Pero una gran diferencia, aleluya. Y la hacemos a través de la refán porque la gente va a entender la unicidad de Dios, aleluya, va a entender el plan de salvación que necesitan ser bautizados en el nombre de Jesús. Además, también la refán nos ayudan a exponer más exactamente la doctrina. Sí, hermanos, la doctrina nuestra, que es la sana doctrina, la que está en la palabra del Señor, la que el Señor Jesús nos la dejó, aleluya. Necesitamos enseñársela a las gentes. ¿Y cómo lo hacemos? Somos efectivos al ir a esa casa, porque habrán preguntas. En la refán las personas hacen preguntas y podrás explicarle con tiempo, con secuencialidad, con tranquilidad, y ellos entenderán. Por eso lo digo, hermanos, he ganado muchos trinitarios, gracias al Señor, varios testigos de Jehová, adventistas, también muchos de la religión tradicional. Pero, ¿sabe? Uno con este método los gana a todos para Cristo. La refán lleva el evangelio afuera de las paredes del templo y se llega donde se encuentra la gente, donde muy seguramente la iglesia, hermanos, no ha podido llegar. Otra de las ventajas es que con la refán tendríamos más lugares de predicación, más personas acudiendo. Alguien va a invitar a ese vecino a esa refán. Uy, mira que ese mensaje ha sido tan bonito, he entendido, te invito. Y se van abriendo más puertas para predicar el evangelio. Es importante, hermanos, que tengamos en cuenta, en la iglesia la gente nos oye, pero con las refán oiremos a la gente y las podremos ayudar con más efectividad en sus necesidades espirituales. Con el estudio sencillo pero adecuado de la palabra de Dios, podremos llevar a las visitas al conocimiento de Dios y al arrepentimiento. Quiero decirle, hermano, usted a través de la refán le enseña a las personas a orar, le enseña a cantar. Yo le voy a compartir el cuadernillo que creé de refán de coros para mi hermano Eliseo y para que lo comparta. Yo se lo envío esta noche. Y entonces usted le enseña allí los cánticos. O sea que cuando una persona está en la refán, aprende lo que va a suceder cuando lo llevemos al culto. Pero a veces, ¿qué no sucede? Los invitamos de una vez al culto, pero a ellos se les parece extraño cantar. Se les parece extraño que de pronto se demore una hora. Ellos se les hace extraño eso. Por eso empecemos primero con la refán. Cuando usted y yo, hermanos, trabajamos las gentes en cualquier lugar del país y del mundo con la refán, entonces la persona aprende cómo es el culto, y cuando los llevamos a la iglesia, ellos ya van a poder entonces vivir el culto y no sentirse extraños, no sentirse raros, sino que ya conocen. Aleluya. Importancia de la refán para el creyente. La refán sirve, hermanos, para desarrollar los dones y ministerios de los creyentes.
Una de las ventajas de este método, sin duda alguna, es que cada uno puede servir más ampliamente al Señor. Saben, hermanos, allá en donde usted está, y hablo de la iglesia La Esperanza, hermanos, allá detrás de sus dispositivos, de la plataforma Zoom, de Facebook y de YouTube, hay un gran potencial en estos creyentes. Y es bueno poner este potencial en el Señor Jesucristo, en sus manos. ¿Sabe? Cuando los hermanos les sirven, y quiero invitarle a que usted le sirva en la Refán, de pronto no sabes la metódica, la vas a ir aprendiendo. No sabes las lecciones, la vas a ir aprendiendo. Y entonces, cuando tú le sirves al Señor, allá vas acompañando, vas a ir escuchando, vas a ir aprendiendo. ¿Sabes? Los dones del Espíritu Santo empiezan a actuar, empieza la iglesia, aleluya, a estar en un engranaje espiritual. Toda la iglesia en un movimiento, se va a vivir un verdadero avivamiento, aleluya. Y saben, hermanos, en esa refán, entonces va a suceder que alguien va a necesitar una oración, y estos hermanos que han estado en esa actividad de la refán van a imponer sus manos, aleluya, y van a ocurrir milagros. Qué bueno, hermanos. Esta noche yo quiero contarle, culminando esta parte, cuando estuve en Guayatá, esa hermana también me llevó a la casa donde había una mujer, se llamaba, o le decían, la loca del pueblo. Y ella me llevó a ese lugar, aleluya. Ella me dijo, pastor, ella la tienen en un manicomio, llegan estos días, ¿usted me acompañaría para hablarle del Señor? Yo le dije, sí, voy a hablarle y voy a hacerle refán. ¿Sabe, hermanos? Aquella mujer la habían sacado encadenada de su casa a la policía porque había tratado de matar a su niña de 2 años. Cuando yo llegué a esa casa, ella llegó como al mes de que la hermana me dijo, y fui un martes. Le hablé de Jesucristo y le dije, voy a venir todos los martes a hacerte un estudio bíblico, pero tú vas a la iglesia. Ella me dijo, sí, pastor. ¿Sabe? Yo empecé a hacer la refán, hermanos, y para la gloria del Señor, al mes y medio, el dictamen de los médicos era que esa joven ya estaba bien, estaba sana. No sabían qué había pasado, pero esa joven estaba sana. Yo la bauticé en el nombre de Jesús y me gané su familia toda. Y sabe, la gente me decía, ¿cómo hiciste para ganar a la loca del pueblo? Esa joven era una mujer esquizofrénica. Esa mujer estaba mal, pero cuando llegaron ustedes, algo sucedió. Y sabe, para la gloria del Señor Jesucristo, hoy dejamos una huella tremenda en esa familia. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ella y su madre, que recibieron al Señor, partieron hace más de un año, pero su hermano también siguió al Señor, fue bautizado, y hoy esa familia puede decir, aleluya, algo espectacular pasó. ¿Sabe? En cada refán van a haber oportunidades de que la presencia del Señor se manifieste y haya milagros. El Señor te puede usar, hermano, joven, señorita, anciano. El Señor te va a usar de una manera espectacular. Saben, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por ende, cada uno es miembro de este cuerpo. Y la razón natural nos enseña que si un miembro del cuerpo no se ejercita, se atrofiará y perderá su movimiento y su función. Por eso la refán nos lleva a que estemos en ese actuar del Espíritu Santo. Por eso, esta noche, la invitación, hermanos, es a que ustedes participen, sean parte de la iglesia Refán, allí en la sede de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en La Esperanza, en Barrancabermeja. Y PUC La Esperanza, en Barrancabermeja, es Iglesia Refán, aleluya. Esta noche, ahí donde tú estás, el Señor te está llamando. ¿Sabe? Moisés dijo, Señor, soy tardo para hablar, soy como tartamudo. ¿Sabe? El Señor sabe usar al que quiere ponerse en sus manos. Cuando hablamos de la iglesia Refán, allí en Barrancabermeja, teniendo en cuenta la zona que nos corresponde, y hablo nos corresponde porque yo también ya hago parte de predicarle a los que están atrás de estos dispositivos, allá en esos dispositivos. La iglesia en Barrancabermeja tiene una ubicación donde hay 23 barrios, hermanos.
está Ramaral, Colinas del Seminario, Carmelia, Las Américas, San Pedro Claver, La Esperanza, Nueva Esperanza, Alcázar, 1 de Mayo, Provivienda, Versalles, La Tora, Campo Alegre, Santa Ana, Simón Bolívar, Aleluya, Candelaria, Santander, Miraflores, Chicó, Torres, San José Obrero, Barranca y Mercedes. Estos barrios necesitamos impactarlos y la mejor forma es a través de la Refam. El Señor te llama a ti, joven. El Señor te llama a ti, hermano, anciano, hermana de las Dorcas, hermano de obra social, de escuela dominical. Aleluya. El Señor nos invita y nos llama a encontrar al perdido. Lo podemos encontrar, aleluya. Y usted hace parte de este propósito del Señor Jesucristo. Con esta visión de nuestro hermano Eliseo Stapper, podemos dividir este territorio en 6 distritos misioneros locales para impactar todos estos barrios con el mensaje del nombre de Jesús. Y para tal efecto necesitamos organizarnos. Esta noche quiero hacerle una invitación, porque vamos a organizarnos, pero lo vamos a hacer mañana. Mañana vamos a tener un momento especial donde vamos a entrar en esa visión de la Refam, de Iglesia Refam, en la realidad de la iglesia allí en La Esperanza, en Barranca Bermeja. Quisieras esta noche, aleluya, a través de la oportunidad que nos da el Señor, de este espacio, aleluya, a través del llamado que el Señor te hace, poder entonces ser participante del propósito del Señor, hermano. Allá donde usted está, hermanas Dorcas, hermanos jóvenes, hermanos ancianos, usted de pronto quisiera, aleluya, ser parte de este propósito. Como dijo Isaías, heme aquí, heme aquí. Le voy a invitar a la iglesia allá en Barranca Bermeja. Póngase en pie. Ahí donde está, levante sus manos. Hermano que está detrás de los dispositivos, por Zoom, por Facebook, por YouTube. Allá donde usted está, dígale: Señor, cuenta conmigo. Yo no soy el mejor, no soy el más grande orador, no conozco totalmente la Biblia, pero heme aquí. Hay muchos necesitados de Jesucristo en medio de esta zona. Yo te voy a invitar que cierres tus ojos y le digas: Señor, cuenta conmigo. En este plan de Iglesia Refam encontraremos al perdido. Aleluya.